Soy Jasie, tengo 27 años, y mi padre acaba de señalarme frente a un juez que resulta ser su amigo cercano, declarando que yo solo sé desperdiciar lo que no merezco. Estaba exigiendo hasta el último centavo de la fortuna que mi abuelo me dejó específicamente en su testamento. El juez asentía con complicidad mientras el abogado de mi padre sonreía, seguro de su victoria, pero cuando vieron las fotografías que tenía preparadas, sus rostros palidecieron por completo. Porque lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. Déjame llevarte al principio de esta historia. Porque comienza hace 27 años, el día en que di mi primer aliento y mi madre dio su último. El senador Roberto Mendoza nunca quiso ser padre. Lo dejó cristalino desde el primer día, cuando decidió que un bebé recién nacido era de alguna manera responsable de las complicaciones durante el parto. Sí, lo escuchaste bien. Mi padre me culpó por la muerte de mi madre, mientras él construía su carrera política y señalaba con el dedo a una bebé indefensa. Mis abuelos paternos intervinieron. Elena y Tomás Mendoza no fueron solo mis salvavidas, se convirtieron en mi mundo entero. Me llevaron del hospital a casa mientras mi padre desaparecía de regreso a la capital, probablemente aliviado de no tener que descubrir cómo criar a la hija que nunca quiso. Crecer en su hogar fue como vivir en un cuento de hadas. Excepto que el príncipe de esta historia no quería absolutamente nada con la princesa. El abuelo Tomás me leía cuentos antes de dormir, mientras la abuela Elena me enseñaba a pintar acuarelas. Llenaron cada cumpleaños, cada Navidad, cada evento escolar con tanto amor que casi olvidé que, se suponía que, debía haber alguien más allí casi. Las mañanas de Navidad eran perfectas hasta que notaba a la abuela Elena mirando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. El abuelo Tomás carraspeaba y me distraía con otro regalo, pero podía ver la decepción en sus ojos cada vez. La primera vez que pregunté por qué papá nunca nos visitaba, probablemente tenía 5 años. El rostro de la abuela Elena se derrumbó por un segundo antes de recomponerse. Está muy ocupado ayudando a la gente, cariño. Trabajo importante. Incluso a los 5 años podía oler la falsedad en esa explicación. Pero aprendí a no preguntar porque cada pregunta sobre mi padre hacía que las dos personas que más amaba en el mundo parecieran heridas. Para la secundaria, había dejado de esperarlo por completo. Conferencias escolares, el abuelo Tomás estaba allí tomando notas. Obras de teatro, la abuela Elena en primera fila con su vieja videocámara. Bailes de padre e hija, el abuelo Tomás me hacía girar por la pista mientras yo fingía no notar a las otras niñas con sus padres verdaderos. Pero éramos felices, realmente, genuinamente felices. Solo nosotros tres contra el mundo. Y honestamente, no necesitábamos a un político que no podía molestarse en recordar que su hija existía. Cada festividad importante, mis abuelos aún lo llamaban. Observaba al abuelo Tomás marcar ese número con manos temblorosas, esperando que esta vez fuera diferente. Alerta de spoile, nunca lo fue. El patrón de ausencia de mi padre se volvió tan predecible que podría haber ajustado un calendario. Navidad, regalo caro entregado por su asistente, sin nota personal. Cumpleaños, tarjeta genérica firmada por alguien que definitivamente no era él. Graduación, silencio tan completo que pensarías que había dejado de existir. Mientras tanto, el abuelo Tomás construía su imperio empresarial y la abuela Elena manejaba el dinero familiar como la aristócrata que había nacido ser. Pudieron haberme malcriado terriblemente, convertirme en una de esas herederas mimadas que ves en la televisión. En cambio, me enseñaron valores que mi padre aparentemente nunca había escuchado. El dinero es una herramienta, Jasie, decía el abuelo Tomás mientras revisaba sus informes comerciales en la mesa de la cocina. Debe servir un propósito, no convertirse en el propósito. La abuela Elena era igualmente centrada, a pesar de provenir de dinero viejo y serio. Hacía voluntariado en el hospital infantil, enseñaba en la escuela dominical y siempre encontraba tiempo para ayudarme con la tarea. Incluso cuando tenía reuniones de juntas benéficas que atender. Aparecieron en todo. Cada partido de fútbol, donde pasé más tiempo en la banca que en el campo. Cada feria de ciencias, donde mi volcán parecía un montón de lodo triste comparado con los proyectos de otros niños. Cada recite de piano, donde asesinaba a Chopin con el entusiasmo de un elefante sordo. Mientras tanto, la carrera política de mi padre prosperaba. El senador Mendoza, campeón de los valores familiares y la responsabilidad fiscal. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con una sierra eléctrica. Lo veía en televisión a veces, dando discursos apasionados sobre la importancia de apoyar a nuestros hijos y construir bases familiares sólidas. Y pensaba, sí, cuéntame más sobre el apoyo familiar, papá. Soy toda oídos. Cuando cumplí 16, algo dentro de mí se rompió. Tal vez era rebeldía adolescente, o tal vez simplemente me cansé de fingir que su ausencia no dolía. ¿Por qué nunca me llama?, exigí una noche después de verlo en las noticias hablando sobre la reforma educativa. Habla sobre el futuro de los niños en televisión nacional, pero no puede recordar que su propia hija tiene uno.
El abuelo Tomás bajó su periódico lentamente. Tu padre está lidiando con sentimientos complicados sobre la muerte de tu madre, cariño. El duelo afecta a las personas de manera diferente. ¿Durante 16 años? Respondí. Eso no es duelo, abuelo. Es una elección. Una muy mala. Los ojos de la abuela Elena se llenaron de lágrimas, pero no discutió. Después de 16 años de hacer excusas por su hijo, incluso ellos se estaban quedando sin explicaciones creíbles. La preparatoria trajo la planificación universitaria y mis abuelos lo dieron todo. Tutores para el examen de admisión, visitas a universidades, tarifas de solicitud, apoyaron cada sueño que mencioné. Cuando entré a la universidad con una beca parcial, organizaron una cena de celebración que podría haber alimentado a un país pequeño. La respuesta de mi padre, una tarjeta de felicitación con texto mecanografiado y las iniciales de su asistente en la parte inferior. Ni siquiera la cortesía de una firma personal. Fue entonces cuando oficialmente dejé de importarme si reconocía mi existencia. Quiero decir, ¿cuál es el punto de querer la aprobación de alguien que te trata como un inconveniente por el que nunca se inscribió? Durante la universidad, volvía a casa en las vacaciones y veía a mis abuelos envejecer un poco más, volverse un poco más frágiles. Me preguntaban sobre mis clases, mis amigos, mis planes con interés genuino porque realmente les importaba la persona en la que me estaba convirtiendo. 21 años y nunca había tenido una conversación real con mi padre biológico. 21 años de cumpleaños, vacaciones y logros que perdió por elección, me gradué con honores con un título en administración de empresas. El abuelo Tomás lloró durante mi discurso como mejor estudiante. La abuela Elena tomó aproximadamente 300 fotos. El asiento reservado de mi padre permaneció vacío como siempre. Esa noche en la cena, el abuelo Tomás levantó su copa de champán. Por Hasye, quien demuestra todos los días que las mejores familias se construyen sobre el amor, no sobre la biología mirando hacia atrás. Debería haber sabido que ya estaba planeando algo grande, algo que finalmente obligaría a su hijo a mostrar sus verdaderos colores. La graduación universitaria se suponía que marcaría el comienzo de mi vida adulta independiente. Me mudé de regreso a casa temporalmente mientras buscaba trabajo y honestamente, estaba emocionada de estar de vuelta con mis abuelos. Pero la casa se sentía diferente, más silenciosa de una manera que no tenía nada que ver con mi ausencia. La abuela Elena ya no era del todo ella misma. Se movía más lentamente por las mañanas y sus manos habían desarrollado un ligero temblor cuando servía café. Se cansaba durante nuestros viajes de compras de fin de semana, necesitando sentarse con más frecuencia que antes. Al principio, lo atribuía al envejecimiento normal. Tenía más de 70 años, después de todo. Pero algo me inquietaba, un instinto que susurraba que esto no era solo sobre envejecer, tal vez deberíamos programar un chequeo. Sugerí una mañana de martes cuando había dormido hasta las 10. Completamente diferente a su rutina habitual de las 6 de la mañana. Cariño, estoy bien, me rechazó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo cansada de toda esa jardinería de ayer. Excepto que no la había visto jardinear en semanas, los cambios se acumularon gradualmente, citas olvidadas que nunca antes había perdido, preguntas repetidas dentro de la misma conversación, momentos de confusión que intentaba ocultar detrás de su comportamiento naturalmente alegre, pero podía ver la preocupación arrastrándose en sus ojos. El abuelo Tomás también lo notó. Podía decirlo por la forma en que rondaba protectoramente a su alrededor, terminando sus oraciones cuando luchaba por encontrar palabras, dirigiendo suavemente las conversaciones cuando parecía perdida. Para Navidad ya no podíamos fingir. La mujer que había organizado cada reunión familiar durante décadas no podía recordar qué día era. Empezaba a cocinar el desayuno y lo olvidaba hasta que la alarma de humo se lo recordaba. Una vez la encontré parada en el cuarto de lavandería sosteniendo una de mis camisas, mirándola como si nunca la hubiera visto antes. No puedo recordar lo que estaba haciendo, admitió, lágrimas corriendo por su rostro. Hasye, tengo miedo. Fue entonces cuando supimos que necesitábamos ayuda. El diagnóstico llegó un martes lluvioso de enero, enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. El doctor Navarro entregó las noticias lo más gentilmente posible, pero no hay forma suave de decirle a una familia que su ancla está desapareciendo lentamente. El abuelo Tomás envejeció 10 años en ese consultorio médico. Vi a este hombre fuerte que había construido compañías y me había criado, a través de cada crisis infantil simplemente desmoronarse. De 2 a 5 años típicamente, dijo el doctor Navarro en voz baja. Pero cada caso es diferente. Lo más importante ahora es crear un ambiente seguro y amoroso. Renuncié a mi nuevo trabajo al día siguiente. Hasye, no puedes poner tu vida en pausa por mí, protestó la abuela Elena durante uno de sus momentos lúcidos. Tienes tanto por delante. Mi vida está aquí mismo, le dije firmemente. Me criaste cuando nadie más lo haría. Ahora es mi turno de cuidarte, y lo decía en serio. Estas personas me habían dado todo lo que importaba.
Amor, estabilidad, valores, propósito. Lo menos que podía hacer era darles mi tiempo cuando lo necesitaban. Durante los siguientes 2 años, me convertí en su cuidadora de tiempo completo. Algunos días eran buenos cuando recordaba mi nombre y mirábamos álbumes de fotos antiguos juntas, riendo de las fotos de mis años torpes de adolescente. Otros días eran desgarradores, cuando me miraba como a una extraña y preguntaba cuándo vendría su hija a visitarla. Pero la peor parte no fue verla desvanecerse. Eso fue una agonía. La peor parte fue ver al abuelo Tomás tratar desesperadamente de contactar a su hijo durante esos 2 años, rogándole que visitara a su madre moribunda. Ella habla de ti, decía el abuelo Tomás por teléfono, su voz quebrándose. Por favor, Roberto, solo una visita. Pregunta por ti todos los días. La respuesta siempre era la misma. Demasiado ocupado. Votaciones importantes próximas. Tal vez el próximo mes nunca llegó. La abuela Elena murió un jueves lluvioso de septiembre por la mañana, sosteniendo mi mano, mientras el abuelo Tomás susurraba cuánto la amaba. Sus últimas palabras coherentes fueron preguntando por Roberto, preguntándose por qué su hijo no había venido a verla. Mi padre no asistió al funeral, déjame decir eso de nuevo. El senador Roberto Mendoza, el hombre que daba discursos sobre valores familiares cada vez que podía. No pudo molestarse en asistir al funeral de su propia madre, llamó 3 días después. No para ofrecer condolencias, no para preguntar cómo estaba su padre, sino para preguntar sobre heredar la casa del lago que había pertenecido a la familia de mi abuela durante 4 generaciones. Ella ni siquiera está enterrada todavía, escuché al abuelo Tomás decir por teléfono, su voz temblando con una rabia que nunca había escuchado antes. Tu madre está muerta, Roberto. Muerta. ¿Y estás llamando sobre propiedades? Me quedé afuera de su estudio, escuchando a mi abuelo finalmente decirle a su hijo exactamente lo que pensaba sobre 30 años de negligencia y egoísmo. La conversación escaló rápidamente, con el abuelo Tomás usando lenguaje que nunca le había escuchado usar. ¿Quieres saber sobre herencias? La voz del abuelo Tomás se elevó a un grito. Esto es lo que heredarás de mí, nada. No pudiste molestarte en visitar a tu madre moribunda. Así que no mereces ni un centavo de lo que vino de su familia. Mi padre aparentemente intentó argumentar sobre sus derechos legales a la propiedad familiar. Y fue entonces cuando el abuelo Tomás realmente lo perdió. ¿Derechos legales? Gritó. Renunciaste a tus derechos cuando abandonaste a esta familia. No te atrevas a hablarme sobre lo que mereces. La conversación terminó con el abuelo Tomás colgando el teléfono tan fuerte que me sorprende que no se rompiera. Esa llamada telefónica cambió algo fundamental en mi abuelo. El hombre, que había pasado décadas esperando que su hijo recapacitara, finalmente aceptó que Roberto Mendoza era exactamente quien había elegido ser. Alguien que ponía su carrera política por encima de todo y todos los demás. Después del funeral, la casa se sentía como un museo de recuerdos. El abuelo Tomás se movía por las habitaciones como un fantasma, tocando la silla favorita de la abuela Elena, enderezando fotos que ya estaban perfectamente rectas, sentándose en la mesa de la cocina, donde ella solía beber su café matutino. Lo encontraba allí a veces al amanecer, simplemente mirando su silla, vacía con lágrimas corriendo por su rostro. Ella siempre dijo que eras lo mejor que vino de Roberto, me dijo una tarde, mientras clasificábamos sus joyas. Tenía razón. Eres todo lo que ella esperaba que fueras. Desarrollamos nuevas rutinas para llenar el silencio. Me mudé a la habitación de invitados más cercana a su dormitorio por si acaso necesitaba algo durante la noche. Empezamos a dar paseos vespertinos por la propiedad, hablando sobre negocios, sobre recuerdos, sobre todo excepto cuanto la extrañábamos. Lo inscribí en un grupo de apoyo para el duelo en el centro comunitario, luego me uní secretamente a uno yo misma. Ambos nos estábamos ahogando, pero al menos nos ahogábamos juntos. Los 3 años, después de la muerte de la abuela Elena, se convirtieron en los más importantes de mi vida. No solo porque estaba cuidando al hombre que me había criado, sino porque estaba descubriendo exactamente de lo que era capaz cuando las personas que amaba estaban amenazadas. El abuelo Tomás nunca abandonó completamente la esperanza de que su hijo recapacitara. Mencionaba a mi padre ocasionalmente, preguntándose si el duelo eventualmente los reuniría. Aprendí a no discutir, pero privadamente sabía mejor. Cualquiera que pudiera ignorar a su madre moribunda no iba a desarrollar repentinamente una conciencia. Durante esos 3 años, la carrera política de mi padre siguió floreciendo. Había sido reelegido 2 veces, se mencionaba como posible candidato al Senado Nacional. Aparecía regularmente en programas de entrevistas, discutiendo la importancia de la unidad familiar y la responsabilidad moral del hombre que no había hablado con su padre en duelo durante 3 años, estaba públicamente defendiendo los lazos familiares fuertes. Honestamente, no podrías escribir una ironía tan perfecta. ¿Crees que alguna vez entenderá lo que ha perdido?
Preguntó el abuelo Tomás una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche trasero. Creo que es exactamente quien quiere ser, respondí honestamente. Alguien que no tiene que preocuparse de que los sentimientos de otras personas se interpongan en sus ambiciones. El abuelo Tomás asintió lentamente. Entonces ha perdido más de lo que nunca sabrá. No, me di cuenta hasta mucho después, de que ya estaba planeando cómo asegurarse de que el egoísmo de mi padre no pudiera lastimarme de la manera que los había lastimado a ellos. Las señales fueron sutiles al principio. Reuniones con el señor Castillo, su abogado, a las que no estaba invitada. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba a la habitación. Documentos que revisaba en privado en lugar de pedir mi opinión como había comenzado a hacer con todo lo demás. Cuando le pregunté al respecto, solo sonreía y decía que estaba actualizando algunos papeles viejos. Nada urgente, confiaba en él completamente. Lo que probablemente es porque nunca sospeché que estaba orquestando lo que se convertiría en la mayor sorpresa de mi vida. La salud del abuelo Tomás declinó gradualmente durante ese último año, pero su mente permanecía aguda cuando se trataba de negocios y asuntos familiares. Todavía se despertaba todas las mañanas a las 6, leía varios periódicos de tapa a tapa y podía recordar detalles de inversiones que impresionaban a sus asesores. Pero noté los pequeños cambios. Se cansaba más fácilmente durante nuestros paseos vespertinos. Empezó a necesitar siestas por la tarde, algo que el enérgico hombre que me había criado nunca había requerido. Su apetito disminuyó y empujaba la comida por su plato durante las cenas que había aprendido a cocinar con las viejas tarjetas de recetas de la abuela Elena. ¿Te sientes bien?, le preguntaba cuando lo sorprendía mirando por la ventana en lugar de comer. Solo pensando en tu abuela, decía con una sonrisa triste. Algunos días la extraño tanto que se siente como un dolor físico. El doctor Navarro dijo que su corazón simplemente se estaba desgastando. No por enfermedad, sino por toda una vida de trabajo duro y el estrés de perder a su compañera de vida. Durante lo que resultó ser su último año. Nos volvimos aún más cercanos. Comenzó a compartir historias sobre su infancia, sus primeras empresas comerciales, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Se sentía como si estuviera transmitiendo todo lo que quería que supiera sobre la vida y la supervivencia. Lo más importante que puedo enseñarte, dijo una tarde mientras estábamos sentados en su estudio, es que la lealtad debe ganarse, no heredarse. Tu padre piensa que la familia significa derecho automático al perdón y al apoyo. Así no es como funcionan las relaciones reales. Me estaba preparando para algo, aunque no entendía que en ese momento los abogados visitaban con más frecuencia durante esos meses. El señor Castillo llegaba con carpetas gruesas y desaparecían en el estudio durante horas. Cuando preguntaba al respecto, el abuelo Tomás solo decía que estaba poniendo sus asuntos en orden para hacerme las cosas más fáciles después. Debería haber presionado por detalles. Pero honestamente, no quería pensar en un futuro sin él. Era la última conexión con mi infancia, con todo lo estable y amoroso en mi mundo. Pero él estaba planeando algo que lo cambiaría todo. El final llegó repentinamente un martes por la mañana de marzo. Encontré al abuelo Tomás en su silla de cuero favorita en el estudio, todavía usando sus gafas de lectura y sosteniendo los informes financieros de la mañana. Se veía pacífico, como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras revisaba sus inversiones. El paramédico dijo que su corazón simplemente se había detenido, probablemente en algún momento antes del amanecer. Sin dolor, sin lucha, solo el final tranquilo de una vida bien vivida. Llamé al señor Castillo antes de llamar a nadie más, aunque no podía explicar exactamente por qué. Tal vez porque el abuelo Tomás siempre manejó situaciones difíciles llamando primero a su abogado. Tal vez porque ya sentía que su muerte traería complicaciones para las que no estaba preparada. Estaré allí de inmediato, dijo el señor Castillo inmediatamente. No llames a nadie más hasta que llegue Hasye. Eso es muy importante. Dentro de una hora. Estaba sentado frente a mí en el mismo estudio donde el abuelo Tomás había pasado sus últimos momentos, sosteniendo un sobregrueso con mi nombre escrito con la distintiva letra del abuelo Tomás. Tu abuelo era un hombre muy meticuloso, comenzó el señor Castillo cuidadosamente. Anticipó varios escenarios posibles después de su muerte y quería asegurarse de que estuvieras protegida. ¿Protegida de qué?, me preguntaba, pero estaba a punto de descubrirlo. La lectura del testamento estaba programada para el viernes siguiente, dándome exactamente una semana para procesar. Lo que el señor Castillo advirtió sería una situación inusual. Pasé esos días haciendo arreglos funerales, mientras trataba de entender las advertencias crípticas del abogado sobre posibles desafíos. El servicio del abuelo Tomás fue hermoso y desgarrador. La iglesia estaba llena de asociados comerciales, líderes comunitarios y amigos de la familia que lo habían visto vivir con integridad durante 8 décadas. Pronuncié un elogio sobre el hombre que me enseñó todo lo importante sobre la vida, el amor y la lealtad.
Mi padre no asistió a este funeral tampoco. No llamó, no envió flores, no reconoció que su padre había muerto. 3 días después de perder al último padre que tendría, el senador Roberto Mendoza permaneció completamente en silencio. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? La lectura del testamento se llevó a cabo en la oficina del centro del señor Castillo, todo paneles de madera oscura y sillas de cuero serias. Llegué temprano, en parte por nerviosismo y en parte porque la puntualidad era uno de los muchos valores que el abuelo Tomás me había inculcado. ¿Café?, ofreció el señor Castillo, señalando un elegante servicio instalado en la mesa lateral. Esto podría tomar un tiempo. Estaba agregando crema a mi taza cuando la puerta de la oficina se abrió y mi padre entró. Habían pasado meses desde que lo había visto en persona, probablemente en algún evento de recaudación de fondos políticos, donde me había reconocido con un asentimiento educado a través de la habitación como si fuera una conocida distante. Hoy se veía muy interesado, gracioso, como el dinero saca el repentino deseo de las personas de reconectar con la familia. Hasye, dijo con su sonrisa practicada de político. Como si fuéramos viejos amigos, reuniéndonos para almorzar. Lamento lo de Tomás. Esto debe ser muy difícil para ti, el uso casual del nombre de pila de su padre, como si hubieran sido iguales en lugar de padre e hijo distanciados. Me revolvió el estómago, pero logré un asentimiento educado y volví a mi café. El abogado de mi padre llegó después, un hombre de rostro afilado en un traje caro que se presentó como Santiago Ruiz. Estrechó manos con mi padre como si fueran viejos colegas. ¿Qué probablemente eran? ¿Comenzamos?, preguntó el señor Castillo una vez que todos estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. La primera parte del testamento fue bastante directa. Donaciones caritativas a organizaciones que el abuelo Tomás había apoyado durante décadas. Legados generosos para empleados de mucho tiempo. Un fondo universitario para los hijos del jardinero. Luego llegó la parte que lo cambió todo. A mi hijo, Roberto Mendoza, leyó el señor Castillo con su cuidadosa voz de abogado. Le dejó mi completa decepción en el hombre que eligió convertirse, y mi sincera esperanza de que algún día entienda lo que perdió al abandonar a su familia. Podrías haber escuchado caer un alfiler en esa habitación. El rostro de mi padre pasó por varios cambios de color interesantes, rojo, luego blanco, luego un alarmante tono de púrpura. A mi amada nieta, Hasye Mendoza, quien ha mostrado más amor, lealtad e integridad en 27 años de lo que su padre ha demostrado en toda su vida. Le dejo la totalidad de mi patrimonio, todas las propiedades, inversiones, participaciones comerciales y activos personales se transferirán a Hasye. Inmediatamente después de mi muerte, el silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. El abogado de mi padre estaba de pie antes de que el señor Castillo hubiera terminado de leer, soltando objeciones legales como un sistema de rociadores defectuoso. Este testamento es claramente el producto de influencia indebida y capacidad disminuida, declaró con toda la indignación que el dinero podía comprar. Estaremos presentando impugnaciones de inmediato. Pero el señor Castillo solo sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esta reacción. Tu abuelo anticipó esa respuesta, Hasye. Por eso pasó el último año documentando meticulosamente su competencia mental y el razonamiento detrás de sus decisiones. Abrió otro sobre y sacó registros médicos, evaluaciones psicológicas y lo que parecía ser una carta manuscrita fechada solo 2 semanas antes de la muerte del abuelo Tomás. También quería que te diera esto, dijo el señor Castillo, entregándome la carta, para leer después de que tu padre escuchara el testamento. Mis manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba el papel y reconocí la familiar letra del abuelo. Tomás, mi querida Hasye, si estás leyendo esto. Entonces Roberto acaba de enterarse de que las acciones tienen consecuencias. Eres mi heredera porque lo ganaste a través del amor, la lealtad y el carácter. Él no es mi heredero porque eligió la política sobre la familia, la ambición sobre el amor y el egoísmo sobre la responsabilidad. Lo que suceda después te mostrará exactamente quién es realmente. Confía en el señor Castillo, confía en ti misma, y recuerda que la mejor venganza es vivir bien. Con todo mi amor, abuelo Tomás. Levanté la vista para encontrar a mi padre, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. No era dolor, no era remordimiento, ni siquiera vergüenza, era furia pura y calculadora. Fue entonces cuando supe que esto era solo el comienzo de la guerra. Mi padre no perdió tiempo en sutilezas. Dentro de las 48 horas de la lectura del testamento, toda la fuerza de su maquinaria política estaba dirigida directamente a destruir mi reputación y forzarme a someterme. Comenzó con las llamadas de reporteros haciendo preguntas cargadas sobre mi relación con mi abuelo. Luego vinieron las historias cuidadosamente plantadas en periódicos locales sobre disputas familiares y batallas de herencias que de alguna manera me hacían sonar como una cazafortunas manipuladora que había aislado a un anciano
Vulnerable. La ofensiva mediática fue sofisticada y coordinada. Definitivamente no era el trabajo de algún miembro de la familia molesto. Esto era investigación de oposición política convertida contra su propia hija. Está tratando de controlar la narrativa, explicó el señor Castillo durante una reunión de emergencia. Estrategia política clásica: moldear la opinión pública antes de que el caso llegue a la corte. Los desafíos legales vinieron después. Oleada tras oleada de emociones cuestionando cada aspecto de mi relación con mis abuelos. Querían mis registros médicos, mis expedientes universitarios, mi historial laboral. Básicamente cualquier cosa que pudieran usar para pintarme como inestable o financieramente desesperada. Pero aquí está la cosa sobre crecer con gente de negocios. Aprendes a mantener buenos registros. Tenía documentación de todo, desde mis becas académicas hasta mis ofertas de empleo hasta mi decisión de renunciar a mi trabajo para cuidar a la abuela. Elena, mi vida era un libro abierto y cada página contaba la historia de alguien que nunca había necesitado o pedido nada a nadie. La campaña de presión se intensificó cuando los reporteros comenzaron a acampar fuera de mi casa, empujando micrófonos en mi cara cada vez que salía. Me preguntaban si me sentía culpable de mantener a un hijo de su herencia legítima. Si pensaba que había manipulado a un viudo en duelo. Herencia legítima de un hombre con quien no había hablado en 3 años. La audacia era realmente impresionante. Pero mi padre había hecho un cálculo crucial equivocado. Asumió que yo todavía era esa niña pequeña que desesperadamente quería su aprobación, que había sido herida por su rechazo, que haría cualquier cosa para evitar el conflicto público con el poderoso senador Mendoza. En cambio, estaba tratando con la mujer que sus padres habían criado. Alguien que entendía que algunas peleas valen la pena tener, sin importar quién esté del otro lado, y estaba a punto de recordarle exactamente de dónde había aprendido a ser tan obstinada. La jugada maestra de mi padre llegó 3 semanas antes de nuestra fecha de audiencia, y tengo que admitir, fue brillante en su simplicidad. Si no podía ganar la batalla legal por mérito, simplemente se aseguraría de controlar quién tomaba la decisión. Estaba leyendo el periódico matutino cuando lo vi. Una foto de un evento de recaudación de fondos políticos mostrando al senador Mendoza compartiendo una risa con varios dignatarios locales, incluido el juez Martín Herrera, quien casualmente presidía casos de sucesiones en nuestro condado. Viejos amigos de la Facultad de Derecho, decía el pie de foto, aún haciendo tiempo el uno para el otro, a pesar de las agendas ocupadas. Miré fijamente esa foto por un largo momento, sintiendo que mi estómago se hundía. El juez Herrera escucharía nuestro caso en exactamente 3 semanas. El mismo juez Herrera que aparentemente era tan buen amigo de mi padre que posaban para fotos juntos en eventos políticos, por supuesto, ¿por qué sería algo sobre esta situación justo o directo? Lo gracioso es que, en realidad había visto fotos de ellos juntos antes. Durante las diversas temporadas de campaña de mi padre, había habido fotos en el periódico, menciones en redes sociales. El típico saludo político que viene con postularse para un cargo en un estado pequeño donde todos se conocen. Nunca había prestado mucha atención en ese momento. Solo otro político socializando con otro funcionario local. Pero ahora, con nuestro caso de herencia asignado al tribunal del juez Herrera, esas fotos amistosas tomaron un significado mucho más siniestro. Llamé al señor Castillo inmediatamente. Esto es altamente irregular, dijo después de que le envié por fax el recorte de periódico. Un juez debería recusarse si tiene una relación personal con una de las partes. Entonces, presentamos una moción pidiéndole que se haga a un lado. Podemos intentarlo, pero no es tan simple. Necesitaríamos probar un conflicto de intereses real, no solo que se conocen profesionalmente. Y si lo impugnamos, el equipo de tu padre argumentará que estamos buscando un tribunal favorable porque no nos gusta nuestro juez asignado. Así que el sistema estaba amañado, y mi padre sabía exactamente cómo manipularlo. Pero yo había aprendido algunas cosas sobre los sistemas al ver al abuelo Tomás navegar acuerdos comerciales durante 27 años. Cada sistema tiene debilidades, y cada persona poderosa tiene algo que no quiere que se exponga. La presión legal continuó acumulándose mientras nos acercábamos a la fecha de la corte. El equipo de mi padre presentó moción tras moción exigiendo acceso a cada detalle de mi vida, buscando cualquier cosa que pudieran usar para apoyar su teoría de influencia indebida. Lo que obtuvieron en cambio fue un rastro en papel que mostraba a una mujer que nunca había pedido nada, nunca había necesitado nada y había rechazado oportunidades lucrativas para cuidar a miembros de la familia que la necesitaban. La expedición de pesca fracasó espectacularmente, pero eso no les impidió intentar nuevos ángulos de ataque 2 semanas antes de la audiencia. La campaña de presión tomó un giro más personal. Alguien, y estoy segura de que fue una completa coincidencia, filtró mi dirección personal a todos los medios de comunicación en el estado. De repente, tenía equipos de cámaras acampando en mi jardín delantero las 24 horas.
consejos anónimos comenzaron a aparecer en redes sociales cuestionando mi estabilidad mental y sugiriendo que había abusado financieramente de mi abuelo. Publicaciones en blogs se preguntaban en voz alta si estaba calificada para manejar la herencia que estaba tratando de robar. Fue un asesinato de carácter coordinado diseñado para hacerme ver exactamente como el tipo de persona que manipularía a un anciano vulnerable. La estrategia era sofisticada, despiadada y completamente típica del hombre que había pasado toda su carrera poniendo la política por encima de la familia. Pero mientras mi padre estaba ocupado tratando de destruir mi reputación, yo estaba tranquilamente preparando algo que terminaría esta farsa de una vez por todas. Verás. Había estado pensando en esas fotos de él y el juez Herrera, no solo las recientes, sino todas las que había visto a lo largo de los años. Eventos de campaña, cenas benéficas, reuniones sociales, donde posaban juntos como viejos amigos, y las había estado documentando cada una que pude encontrar. Porque si mi padre quería jugar con el sistema judicial, yo iba a recordarle a todos exactamente cuáles se suponía que eran las reglas. La semana antes de nuestra fecha de corte, pasé cada momento libre revisando periódicos viejos, sitios web de campaña y publicaciones en redes sociales. Lo que encontré fue exactamente lo que había esperado. Años de evidencia fotográfica mostrando a mi padre y al juez Herrera juntos en varios eventos políticos y sociales. No solo encuentros profesionales casuales, sino el tipo de fotos amistosas y relajadas que tomas con alguien que realmente te agrada y en quien confías. Recaudaciones de fondos de campaña donde claramente estaban disfrutando de la compañía del otro, eventos benéficos donde posaban con sus brazos alrededor de los hombros del otro, incluso algunas reuniones de estilo familiar donde sus esposas aparecían en las mismas fotos. Estos no eran conocidos profesionales distantes que ocasionalmente se cruzaban en funciones oficiales, eran amigos lo suficientemente cercanos como para haber mantenido una relación que abarcaba múltiples ciclos electorales y temporadas sociales del tipo de amistad que debería haber hecho que el juez Herrera se recusara en el momento en que nuestro caso aterrizó en su escritorio. Hice copias de todo lo que pude encontrar y las organicé cronológicamente. El patrón era claro. Esta no era una alianza política reciente o una relación profesional casual. Habían sido genuinamente cercanos durante años, probablemente datando de esos días de la Facultad de Derecho mencionados en el pie de foto del periódico. El señor Castillo revisó mi colección con interés, pero advirtió contra el exceso de confianza. Estas fotos prueban que son amigos, dijo, pero aún necesitaríamos mostrar que la amistad crea un conflicto de intereses real. El juez podría argumentar que es capaz de ser imparcial, a pesar de su relación personal incluso, cuando un amigo le está pidiendo que le quite dinero a alguien y se lo dé al otro amigo. Ese es el argumento que haríamos. Sí, pero los jueces tienen amplia discreción en estos asuntos. Y Herrera simplemente podría afirmar que está siguiendo la ley independientemente de los sentimientos personales. En otras palabras, el juez Herrera podría fallar en mi contra, afirmar que solo estaba interpretando el testamento objetivamente y nadie podría probar lo contrario, a menos, por supuesto, que fuera lo suficientemente estúpido como para mostrar un sesgo obvio en la corte abierta. La noche antes de la audiencia, me senté en el estudio del abuelo Tomás, revisando todo lo que habíamos preparado, registros médicos que probaban su competencia mental hasta su muerte, testimonio de testigos de médicos y asociados comerciales que habían interactuado con él regularmente, documentación que mostraba el cuidadoso pensamiento que había puesto en su planificación patrimonial. Pero mi arma real no era ninguno de esos documentos oficiales. Era una simple carpeta manila que contenía 2 docenas de fotografías que abarcaban 15 años, mostrando al juez Herrera y a mi padre juntos en eventos, que iban desde mítines políticos hasta lo que parecían cenas privadas, fotos que contaban la historia de una amistad lo suficientemente cercana como para que Herrera nunca debería haber aceptado escuchar este caso. En primer lugar, también tenía algo más, un sentido bastante bueno de la personalidad de mi padre. Después de 27 años de verlo operar, era arrogante, acostumbrado a salirse con la suya, y no particularmente bueno para ocultar sus sentimientos cuando las cosas no salían según lo planeado. Si el juez Herrera comenzaba a mostrar el tipo de favoritismo obvio que esperaba, mi padre probablemente se volvería lo suficientemente engreído como para decir algo que revelara cuán predeterminado estaba realmente todo este procedimiento. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento correcto. Luego recordarle a todos en ese tribunal exactamente cuáles se suponía que eran las reglas. La mañana de la audiencia, me vestí cuidadosamente con un traje azul marino que proyectaba competencia y respetabilidad. Quería lucir como alguien que merecía ser tomada en serio, no descartada como una joven emocional haciendo acusaciones descabelladas. También me aseguré de tener esas fotografías organizadas y listas. Si las cosas iban como esperaba, iba a necesitarlas.
El tribunal estaba lleno cuando llegué. La palabra se había extendido sobre la batalla de herencia familiar política, y los reporteros llenaban el pasillo, esperando drama. Pasé junto a ellos sin comentarios, llevándome con la confianza que el abuelo Tomás me había enseñado. La sala del juez Herrera estaba con capacidad total. Mi padre se sentaba en la mesa del demandante, luciendo cada centímetro el estadista distinguido agraviado por su hija ingrata. Incluso había usado su pin de bandera en la solapa, porque aparentemente la sutileza nunca había sido su fuerte. Cuando me vio, intentó lo que supongo que debía ser una sonrisa paternal. Se veía más como un tiburón mostrando sus dientes. El juez Herrera entró con su autoridad judicial habitual, tomando su lugar detrás del estrado con la confianza de alguien que creía que controlaba toda la situación. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. La audiencia comenzó exactamente como esperaba, con el abogado de mi padre presentando una pieza magistral de teatro legal diseñada para pintar a mi abuelo como un anciano confundido manipulado por su nieta intrigante. Tenían registros médicos sacados de contexto, testimonio de parientes distantes que afirmaban que el abuelo Tomás había parecido diferente en sus últimos meses, y documentos financieros presentados de maneras que hacían que mi cuidado pareciera sospechoso en lugar de amoroso. Todo era una tontería cuidadosamente elaborada, pero era una tontería bien presentada, entregada por abogados caros que claramente sabían cómo trabajar a su audiencia, y el juez Herrera era definitivamente su audiencia. Asintió comprensivamente durante toda su presentación. Hizo preguntas puntuales sobre el estado mental de mi abuelo y parecía genuinamente preocupado por la posibilidad de que un anciano vulnerable hubiera sido aprovechado. 6 meses después, estaba parada en el jardín, detrás de lo que ahora era oficialmente mi casa, viendo el atardecer pintar el cielo sobre las rosas que la abuela Elena había plantado décadas atrás. La batalla legal había terminado, pero más importante, finalmente había encontrado la paz que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. Las consecuencias de esa confrontación en el tribunal habían sido aún más satisfactorias que la victoria misma. El juez Herrera renunció en una semana, citando problemas de salud que no engañaron absolutamente a nadie. La Junta Estatal de Revisión Judicial lanzó una investigación que descubrió un patrón de decisiones cuestionables en casos que involucraban a aliados políticos de mi padre. La carrera de mi padre implosionó aún más espectacularmente. El Comité de Ética del Congreso abrió una investigación sobre su uso de conexiones políticas para beneficio personal. El Colegio de Abogados del Estado comenzó a investigar la participación del juez Herrera en varios asuntos legales de mi padre a lo largo de los años. El senador Roberto Mendoza anunció su renuncia al Congreso 3 meses después, afirmando que quería pasar más tiempo con su familia. La ironía de esa declaración no se perdió en nadie que conociera nuestra historia familiar real, pero no estaba interesada en la venganza o en verlo sufrir. Estaba demasiado ocupada construyendo la vida que mis abuelos siempre habían querido que tuviera. Mantuve el imperio empresarial del abuelo Tomás, pero modernicé las compañías con prácticas que lo habrían enorgullecido. Participación en las ganancias de los empleados, responsabilidad ambiental, inversión comunitaria. El tipo de enfoque impulsado por valores del que siempre había hablado, pero nunca había implementado del todo. Los negocios prosperaron bajo una gestión que realmente se preocupaba por algo más que las ganancias trimestrales. 8 meses después del juicio, conocí a Daniel Vargas en una conferencia de negocios sostenibles donde estaba hablando sobre responsabilidad corporativa. Era un ingeniero ambiental que se especializaba en procesos de manufactura limpia, apasionado por crear sistemas que funcionaran tanto para las empresas como para las comunidades. Nuestra primera conversación duró 4 horas y cubrió todo, desde sistemas de energía renovable hasta las obligaciones morales de la riqueza heredada. Era inteligente, con principios y completamente indiferente a mi dinero, lo cual encontré increíblemente atractivo. Juzgo a las personas por lo que construyen, no por lo que heredan, me dijo tomando café después de nuestra tercera cita. Lo que estás construyendo con esas compañías es genuinamente impresionante. Nos comprometimos en 1 año, nos casamos en la misma iglesia, donde pronuncié elogios para ambos abuelos. Fue una ceremonia hermosa con amigos cercanos y la familia que había elegido, en lugar de aquella en la que había nacido. Mi padre no asistió, obviamente. Según los informes de los periódicos, estaba demasiado ocupado lidiando con investigadores federales que examinaban sus actividades políticas. Daniel y yo pasamos nuestra luna de miel en Irlanda, visitando el campo donde la familia de la abuela Elena se había originado 3 generaciones atrás. Parada en acantilados con vista al Atlántico, tomada de la mano con el hombre que amaba, rodeada de belleza que había perdurado durante siglos, sentí la profunda paz que viene de vivir auténticamente. 1 año después,
Nos mudamos permanentemente a la casa principal donde había crecido. Convertimos el estudio del abuelo Tomás en la oficina en casa de Daniel y transformamos la sala de arte de la abuela Elena en un cuarto de bebés. Nuestra hija, Elena Rosa Vargas, nació en una perfecta mañana de primavera, exactamente 2 años después del juicio que lo cambió todo. Tiene la naturaleza gentil de Daniel y los ojos brillantes de mi abuela, y crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente por padres que se eligieron deliberadamente. Nuestro hijo, Tomás Daniel Vargas, llegó 18 meses después con mi terquedad y el temperamento tranquilo de su padre. Nunca dudará ni por un segundo de que es querido y valorado. Mis hijos crecerán en la misma casa, donde aprendí sobre el amor, la lealtad y la diferencia entre la familia y la biología. Escucharán historias sobre bisabuelos que les mostraron que la mejor herencia no es el dinero. Son los valores, la integridad y el conocimiento inquebrantable de que merecen amor simplemente por existir. Mi padre había pasado toda su vida persiguiendo poder y estatus que nunca lo satisficieron. Había sacrificado cada relación significativa por el avance profesional que finalmente no significó nada cuando su corrupción fue expuesta. Mientras tanto, yo había heredado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: la sabiduría para reconocer lo que realmente importa y la fuerza para luchar por ello cuando sea necesario. Al final, esa es la herencia que mis abuelos realmente me dejaron. No solo seguridad financiera, sino el conocimiento inquebrantable de que era digna de amor, capaz de fuerza y destinada a algo infinitamente mejor que la vida pequeña y egoísta que mi padre había elegido. Y esa herencia durará por generaciones. 6 meses después, estaba parada en el jardín, detrás de lo que ahora era oficialmente mi casa, viendo el atardecer pintar el cielo sobre las rosas que la abuela Elena había plantado décadas atrás. La batalla legal había terminado, pero más importante, finalmente había encontrado la paz que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. Las consecuencias de esa confrontación en el tribunal habían sido aún más satisfactorias que la victoria misma. El juez Herrera renunció en una semana, citando problemas de salud que no engañaron absolutamente a nadie. La Junta Estatal de Revisión Judicial lanzó una investigación que descubrió un patrón de decisiones cuestionables en casos que involucraban a aliados políticos de mi padre. La carrera de mi padre implosionó aún más espectacularmente. El Comité de Ética del Congreso abrió una investigación sobre su uso de conexiones políticas para beneficio personal. El Colegio de Abogados del Estado comenzó a investigar la participación del juez Herrera en varios asuntos legales de mi padre a lo largo de los años. El senador Roberto Mendoza anunció su renuncia al Congreso 3 meses después, afirmando que quería pasar más tiempo con su familia. La ironía de esa declaración no se perdió en nadie que conociera nuestra historia familiar real, pero no estaba interesada en la venganza o en verlo sufrir. Estaba demasiado ocupada construyendo la vida que mis abuelos siempre habían querido que tuviera. Mantuve el imperio empresarial del abuelo Tomás, pero modernicé las compañías con prácticas que lo habrían enorgullecido: participación en las ganancias de los empleados, responsabilidad ambiental, inversión comunitaria. El tipo de enfoque impulsado por valores del que siempre había hablado, pero nunca había implementado del todo. Los negocios prosperaron bajo una gestión que realmente se preocupaba por algo más que las ganancias trimestrales. 8 meses después del juicio, conocí a Daniel Vargas en una conferencia de negocios sostenibles donde estaba hablando sobre responsabilidad corporativa. Era un ingeniero ambiental que se especializaba en procesos de manufactura limpia, apasionado por crear sistemas que funcionaran tanto para las empresas como para las comunidades. Nuestra primera conversación duró 4 horas y cubrió todo, desde sistemas de energía renovable hasta las obligaciones morales de la riqueza heredada. Era inteligente, con principios y completamente indiferente a mi dinero, lo cual encontré increíblemente atractivo. Juzgo a las personas por lo que construyen, no por lo que heredan, me dijo tomando café después de nuestra tercera cita. Lo que estás construyendo con esas compañías es genuinamente impresionante. Nos comprometimos en 1 año, nos casamos en la misma iglesia, donde pronuncié elogios para ambos abuelos. Fue una ceremonia hermosa con amigos cercanos y la familia que había elegido, en lugar de aquella en la que había nacido. Mi padre no asistió, obviamente. Según los informes de los periódicos, estaba demasiado ocupado lidiando con investigadores federales que examinaban sus actividades políticas. Daniel y yo pasamos nuestra luna de miel en Irlanda, visitando el campo donde la familia de la abuela Elena se había originado 3 generaciones atrás. Parada en acantilados con vista al Atlántico, tomada de la mano con el hombre que amaba, rodeada de belleza que había perdurado durante siglos, sentí la profunda paz que viene de vivir auténticamente. 1 año después, nos mudamos permanentemente a la casa principal donde había crecido. Convertimos el estudio del abuelo Tomás en la oficina en casa de Daniel y transformamos la sala de arte de la abuela Elena en un cuarto de bebés.
Nuestra hija, Elena Rosa Vargas, nació en una perfecta mañana de primavera, exactamente 2 años después del juicio que lo cambió todo. Tiene la naturaleza gentil de Daniel y los ojos brillantes de mi abuela, y crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente por padres que se eligieron deliberadamente. Nuestro hijo, Tomás Daniel Vargas, llegó 18 meses después con mi terquedad y el temperamento tranquilo de su padre. Nunca dudará ni por un segundo de que es querido y valorado. Mis hijos crecerán en la misma casa, donde aprendí sobre el amor, la lealtad y la diferencia entre la familia y la biología. Escucharán historias sobre bisabuelos que les mostraron que la mejor herencia no es el dinero. Son los valores, la integridad y el conocimiento inquebrantable de que merecen amor simplemente por existir. Mi padre había pasado toda su vida persiguiendo poder y estatus que nunca lo satisficieron. Había sacrificado cada relación significativa por el avance profesional que finalmente no significó nada cuando su corrupción fue expuesta. Mientras tanto, yo había heredado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: la sabiduría para reconocer lo que realmente importa y la fuerza para luchar por ello cuando sea necesario. Al final, esa es la herencia que mis abuelos realmente me dejaron. No solo seguridad financiera, sino el conocimiento inquebrantable de que era digna de amor, capaz de fuerza y destinada a algo infinitamente mejor que la vida pequeña y egoísta que mi padre había elegido. Y esa herencia durará por generaciones.